El marido decidió exhibir a su amante en la boda de su hermana, pero no se dio cuenta de que tenía un secreto. La música elegante del salón de bodas resonaba entre los invitados, todos vestidos con sus mejores galas, brindando por la felicidad de Valeria y su futuro esposo. Pero para Camila, aquella celebración tenía un matiz distinto, uno amargo. Sabía lo que iba a ocurrir, lo sentía en la piel. Andrés, su esposo, tenía una amante y no era cualquier aventura pasajera. Ella lo había descubierto semanas atrás, pero en lugar de enfrentarlo, prefirió el silencio. A veces, guardar silencio es la mejor estrategia. Los traidores creen que tienen el control, hasta que caen en su propia trampa. Camila había organizado cada detalle del enlace de Valeria con la meticulosidad de alguien que busca distraerse de su propio dolor. Pero cuando el sonido de tacones firmes retumbó en el mármol, supo que la función estaba por comenzar. Ahí estaba él, su esposo, caminando con seguridad, y tomado de la mano de Rebeca, la mujer con la que la engañaba. Los murmullos entre los invitados se esparcieron como pólvora. La sorpresa fue general, pero la expresión más impactante era la de Valeria, que sintió su gran día mancillado por la infamia de su hermano. Todos esperaban una reacción de Camila, gritos, lágrimas, una escena de celos. Pero no. Ella permaneció sentada, sosteniendo su copa de champán con una calma que desarmaba. No era resignación, ni sumisión, era control. Pobre mujer, murmuraban algunos. Está en shock, susurraban otros. Pero solo Camila sabía la verdad, el escándalo de aquella noche apenas estaba comenzando y ella no sería la víctima, sino la espectadora de la caída de quienes pensaban que podían humillarla impunemente. Andrés, confiado en su poder sobre ella, la miró con una mezcla de burla y desafío. ¿No piensas decir nada, Camila?, preguntó con un tono que oscilaba entre la provocación y la incredulidad. Ella lo miró, sosteniendo su mirada sin titubear, y le respondió con una serenidad que lo desconcertó, ¿decir qué? Parece que eres tú quien quiere dar explicaciones. El rostro de Andrés se tensó. Esa no era la respuesta que esperaba. Rebeca, por otro lado, disfrutaba del espectáculo, creyendo que la batalla estaba ganada. Se aferraba al brazo de Andrés con una seguridad irritante, como si estuviera marcando territorio. Te hice un favor, Camila, dijo con una sonrisa venenosa. Alguien tenía que enseñarte lo que es ser una mujer de verdad. Un silencio pesado cubrió la sala. Los ojos de los invitados iban de Rebeca a Camila, esperando su reacción. Pero ella solo tomó otro sorbo de champán y sonrió, como si aquello no le afectara en absoluto. Nadie imaginaba que Camila tenía una carta bajo la manga. Un secreto que lo cambiaría todo. Ella sabía exactamente quién era Rebeca, y más aún, sabía algo que ni Andrés ni aquella mujer estaban preparados para enfrentar. Disfruten su momento, pensó. Porque en cuestión de días, todo se derrumbará sobre ustedes. Pero, ¿por qué apurarse? Los mejores finales requieren paciencia. La noche continuó con una tensión palpable en el aire. La familia de Valeria trataba de ignorar el escándalo para salvar la imagen del evento, pero los cuchicheos eran imposibles de evitar. Camila, por su parte, parecía inmune a la humillación pública, lo que solo aumentaba la intriga. Andrés comenzaba a inquietarse. Algo en la actitud de su esposa no encajaba con la sumisión que él esperaba. Ese silencio, ese maldito silencio, era más peligroso que cualquier grito. Y entonces, como si el universo mismo le diera la confirmación de que su paciencia estaba a punto de dar frutos, el teléfono de Camila vibró en su bolso. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrió con calma y leyó las palabras que le arrancaron la más mínima, casi imperceptible, sonrisa, no digas nada todavía. Él caerá solo. Andrés no podía quitarse de la cabeza la reacción de Camila. O mejor dicho, la falta de ella. Había imaginado una escena de celos, lágrimas, reproches. Pero en su lugar, había recibido una indiferencia absoluta. Eso le provocaba un malestar inesperado. La conocía lo suficiente como para saber que su silencio no significaba aceptación, sino cálculo. Se removió en la cama esa noche, con Rebeca dormida a su lado, mientras su mente intentaba encontrar sentido a lo que había ocurrido. ¿Cómo podía Camila, después de esa humillación pública, actuar con tanta calma? A la mañana siguiente, los rumores ya habían tomado vuelo. Los invitados de la boda de Valeria se habían encargado de esparcir la historia por toda la familia. Camila, sin embargo, se comportaba como si nada hubiera pasado. Se levantó temprano, se vistió impecable y bajó a desayunar con la misma elegancia de siempre.
su suegra la observó con recelo. «Hija, puedes hablar conmigo si lo necesitas», le ofreció con falsa compasión. Camila simplemente sonrió y respondió: «Oh, no hay nada de qué hablar». Al final, cada uno muestra quién realmente es. Su tono no tenía rencor, solo una certeza aterradora. Andrés, al llegar, sintió que todos los ojos estaban sobre él. No era la primera vez que lo juzgaban, pero nunca antes con tanta intensidad. «¿Qué?», dijo con arrogancia, dejando la taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Nadie respondió. El peso del silencio se convirtió en una tortura. Camila, serena, hojeaba una revista sin siquiera mirarlo. Esa actitud empezaba a ser insoportable. «Camila, tenemos que hablar», exigió. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Ella levantó la mirada con tranquilidad y replicó: «Ahora no, querido. Estoy ocupada». Y volvió a su lectura. Andrés apretó los puños. «Maldita sea». Rebeca, por su parte, intentaba ignorar las miradas de desprecio que recibía de la familia. Se había convencido de que había ganado la batalla, pero el ambiente hostil le hacía cuestionarlo. Se acercó a Andrés en un intento de buscar apoyo. «Amor, no les hagas caso. Nos tienen envidia», murmuró. Pero Andrés no estaba tan seguro. Algo estaba mal. No era solo el rechazo de la familia, sino la actitud de Camila. Si la intención de esa mujer era fingir desinterés, lo estaba logrando con maestría. Y eso le generaba una inquietud cada vez más grande. La presión sobre Andrés aumentó cuando Valeria, aún furiosa por el escándalo que había ensuciado su boda, lo enfrentó en privado. «Eres un imbécil. Tenías que hacer esto precisamente ayer», lo recriminó. «Lo que haga con mi vida no es asunto tuyo», replicó él con frialdad. «Claro que lo es. Porque ahora, gracias a ti, todos me recuerdan como la novia a la que su hermano arruinó la boda». Ni siquiera Camila reaccionó, y tú ni siquiera te das cuenta de lo raro que es eso. Andrés sintió un escalofrío. Era cierto. La indiferencia de su esposa estaba empezando a parecer demasiado elaborada. Esa misma noche, mientras bebía una copa en su estudio, revisó su teléfono por costumbre. Y entonces lo vio. Un mensaje de un número desconocido: «No digas nada aún. Él caerá por sí solo». El mismo mensaje que Camila había recibido horas antes. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Quién estaba detrás de esto? Miró hacia la puerta del dormitorio, donde Rebeca dormía ajena a todo. ¿Era posible que ella tuviera algo que ver? La idea le hizo apretar los dientes. No, Rebeca era astuta, pero no lo suficiente como para orquestar algo así. Por primera vez en mucho tiempo, Andrés sintió miedo. Miedo de que algo mucho más grande estuviera ocurriendo sin que él lo supiera. Miedo de que su esposa, esa mujer a la que siempre había subestimado, estuviera moviendo piezas en un tablero que él ni siquiera alcanzaba a ver. Y lo peor de todo, miedo de que, cuando finalmente descubriera la verdad, fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto. El aire en la recepción de la boda estaba cargado. No era solo el escándalo de la humillación pública de Camila lo que mantenía a todos en vilo, sino la sensación de que algo más estaba por suceder. Fue entonces cuando las puertas del salón se abrieron y un hombre alto y elegante hizo su entrada. Martín. Un nombre que nadie mencionó, pero cuya presencia silenció la música y atrajo las miradas de los presentes. Andrés lo notó, al igual que Rebeca, cuya reacción fue la más reveladora. Su rostro perdió color, sus manos temblaron apenas perceptiblemente, y sin darse cuenta, retrocedió un paso. Andrés frunció el ceño. Camila, en su rincón de observación, notó cada detalle. Su mirada se deslizó entre Martín y Rebeca, memorizando cada expresión, cada gesto. No era difícil adivinar que se conocían. Pero lo que más la intrigó fue la reacción de Martín al verla. Sus ojos se posaron en ella con intensidad, con una mezcla de reconocimiento y determinación. Camila mantuvo su postura serena, pero en su interior, cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. Andrés, en cambio, estaba demasiado ocupado lidiando con su incomodidad para notar lo que realmente sucedía. Rebeca, intentando recuperar la compostura, tomó el brazo de Andrés con fuerza, como si necesitara aferrarse a algo tangible.
¿Quién es ese?, preguntó en un murmullo tenso. Andrés notó su nerviosismo y lo archivó mentalmente. No lo sé, pero parece que te conoce, respondió con una sonrisa irónica. Rebeca lo fulminó con la mirada. No digas tonterías, espetó, pero su voz carecía de convicción. Andrés no insistió, pero su desconfianza creció. Algo estaba pasando y, por primera vez, no era él quien tenía el control. Martín avanzó con pasos firmes hasta el centro del salón, donde los anfitriones aún trataban de salvar las apariencias tras la humillación de Camila. Nadie sabía quién era, pero su porte, su seguridad, lo hacían destacar. Un hombre acostumbrado a dominar los espacios que ocupaba. Fue entonces cuando su mirada se cruzó con la de Rebeca una vez más. Ella intentó desviar la vista, pero él no se lo permitió. Una tensión palpable se formó entre ellos, tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Camila observaba con detenimiento. Andrés no pudo ignorarlo más. Algo en su interior le decía que debía intervenir. Se acercó a Rebeca, susurrándole al oído con falsa indiferencia: si no lo conoces, ¿por qué pareces tan incómoda? Rebeca tragó saliva. Déjalo, Andrés. No hagas una escena. Pero Andrés ya no tenía interés en protegerla. Se apartó de ella y caminó hacia Martín con la actitud de alguien que exige respuestas. No te conozco, pero parece que tienes algo que decir, soltó con arrogancia. Martín lo miró de arriba abajo, evaluándolo, y luego simplemente sonrió. No todavía. Camila supo en ese instante que todo estaba a punto de cambiar. Martín no había venido por casualidad. No se trataba de un invitado perdido ni de una coincidencia absurda. Era una pieza clave en el tablero y, lo más importante, no parecía tener prisa en revelar sus intenciones. Un estratega. Camila admiró eso. Sabía que Andrés odiaba la incertidumbre, y ese hombre la estaba manejando con maestría. Pero lo que realmente la sorprendió fue cuando Martín desvió la mirada de Andrés y se dirigió a ella. Así que finalmente la encontramos, murmuró, lo suficientemente alto para que solo Camila lo escuchara. La frase le recorrió la piel como un eco de algo que aún no comprendía del todo. Pero no se inmutó. En cambio, levantó la copa de vino y le sostuvo la mirada con una leve sonrisa. Andrés, viendo la interacción, sintió una punzada de algo que no supo identificar. Celos, quizás. O simplemente la certeza de que había un juego ocurriendo frente a él y que, por primera vez en su vida, no tenía la más mínima idea de las reglas. Desde el momento en que Martín apareció en la recepción, Andrés no había podido sacárselo de la cabeza. Su actitud tranquila, su forma de observarlo todo con la paciencia de quien ya sabe cómo terminará la partida, era insoportable. Pero lo peor no era él, sino la reacción de Rebeca. Desde aquella noche, su comportamiento había cambiado. Estaba más tensa, más alerta. Y aunque intentaba fingir normalidad, Andrés la conocía lo suficiente como para notar las fisuras en su máscara. Cada vez que le preguntaba por Martín, ella lo esquivaba. No lo conozco, repetía. Pero su mirada delataba otra historia. Andrés no era un hombre paciente. Estaba acostumbrado a tener el control, a que las cosas se hicieran a su manera. Pero esta vez, sentía que todo se deslizaba de sus manos. Intentó racionalizarlo, convencerse de que Camila simplemente estaba jugando a hacérsela indiferente y que Martín no era más que otro invitado oportunista. Pero había algo en su instinto que le decía lo contrario. Algo no encajaba. Y lo que más le irritaba era que, por primera vez en su vida, sentía que él era el engañado. Desde cuando me convertí en el estúpido de esta historia, pensó con amargura. Esa noche, mientras Rebeca dormía a su lado, Andrés no pudo evitarlo. Tomó su teléfono y lo desbloqueó con la facilidad de quien ya ha hecho esto antes. Buscó cualquier pista, cualquier conversación que le diera una respuesta. Pero no había nada. Ni llamadas, ni mensajes sospechosos. Casi como si Rebeca hubiera estado esperando que él revisara. Y eso, lejos de tranquilizarlo, lo puso aún más en alerta. No se puede borrar un pasado, Rebeca, murmuró para sí mismo. Solo se puede ocultar hasta que alguien lo destapa. El día siguiente, Andrés decidió probar una estrategia diferente. Durante el desayuno, lanzó la pregunta con la mayor naturalidad posible. Martín me pareció un tipo interesante. Tal vez lo invite a tomar un café. Rebeca casi dejó caer su taza. Su reacción fue mínima, pero suficiente para confirmarle lo que ya sospechaba. ¿Para qué?
No tenemos nada que ver con él, respondió con una calma forzada. Andrés sonrió con suficiencia. Nada. Curioso. Parecía que te conocía bastante bien. La incomodidad de Rebeca era evidente, pero antes de que pudiera responder, Camila intervino con una sonrisa afilada. Quizás deberías preguntárselo a él directamente. El comentario de Camila lo tomó por sorpresa. No solo porque insinuaba que ella también estaba interesada en el asunto, sino porque, por primera vez en días, sintió que su esposa no solo estaba presente, sino que lo estaba adelantando en el juego. Y eso, más que cualquier otra cosa, lo desconcertaba. ¿Tú qué opinas, Camila?, preguntó con cautela. Ella lo miró con un brillo en los ojos que le puso los nervios de punta. Creo que hay preguntas que es mejor hacer en el momento adecuado, respondió con suavidad. Andrés sintió un escalofrío. ¿Qué demonios significaba eso? El encuentro con Martín se dio antes de lo que Andrés esperaba. Lo encontró en un evento empresarial esa misma tarde, como si el destino estuviera decidido a enfrentar a los dos hombres. Sin rodeos, Andrés se acercó y lanzó la pregunta que lo quemaba por dentro. ¿Quién eres y qué relación tienes con Rebeca? Martín lo miró con diversión, como si la situación le resultara entretenida. No te preocupes, Andrés. Con el tiempo, todo se sabe, respondió con voz pausada. Pero justo cuando Andrés iba a replicar, Martín añadió algo que lo dejó sin palabras. Parece que caíste en la misma trampa que yo. Las palabras retumbaron en su cabeza. La misma trampa. ¿Qué significaba eso? Andrés sintió que un abismo se abría bajo sus pies. De repente, todo lo que creía saber se convirtió en polvo. Se quedó en silencio, con el corazón martillándole el pecho, mientras Martín se alejaba con la confianza de quien acaba de dejar caer una bomba y no necesita ver la explosión. Andrés no quería admitirlo, pero por primera vez en su vida, sintió que estaba perdiendo. El eco de las palabras de Martín seguía atormentando a Andrés. Parece que caíste en la misma trampa que yo. No podía sacarse esa frase de la cabeza. Desde aquella conversación, cada vez que miraba a Rebeca, sentía que estaba viendo a una desconocida. Algo en ella no encajaba, algo que no había notado antes porque nunca se molestó en mirar demasiado de cerca. Y ahora, esa sensación de incertidumbre lo carcomía. ¿Quién era realmente la mujer con la que había arriesgado su matrimonio? Camila, en cambio, ya tenía sus respuestas. No las había revelado todavía porque, a veces, la verdad se saborea mejor cuando es servida en el momento perfecto. Observaba cómo Andrés comenzaba a desmoronarse, cómo la confianza con la que había cargado su traición empezaba a resquebrajarse. Le bastaba con ver su expresión perdida, su constante estado de alerta, para saber que la duda lo estaba consumiendo. Pero no era momento de actuar aún. Había una pieza más que debía caer antes de que todo encajara. Y cayó aquella misma noche. Rebeca no pudo evitarlo. Estaba nerviosa, inquieta. Caminaba por la casa con el teléfono pegado a la mano, mirando por encima del hombro como si temiera ser descubierta. Andrés, fingiendo desinterés, la dejó actuar, pero la siguió con la mirada. Finalmente, la vio salir al balcón y contestar una llamada con un tono que le erizó la piel. No puedes estar aquí. Ya te dije que lo tengo bajo control. Silencio. No. Nadie sospecha nada, aún. Andrés sintió un golpe en el estómago. El destino no le dio tiempo de reaccionar. Al día siguiente, Martín reapareció. Pero esta vez, no solo como un misterioso observador. Se acercó directamente a Rebeca en plena reunión familiar. No la dejó escapar. Tanto tiempo, querida, dijo con una calma calculada. Rebeca palideció. Intentó responder, pero la voz le falló. Andrés miró la escena con la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que desearía no haber sabido jamás. ¿Qué demonios significa esto?, exigió. La respuesta de Martín fue como una daga. Significa que esta mujer no es quien dice ser. Un silencio pesado cubrió la sala. Nadie se atrevió a hablar. ¿Por qué no le cuentas, Rebeca?, insistió Martín, su mirada perforándola. ¿Por qué no le dices a tu amante que fuiste mi esposa, y que desapareciste con todo mi dinero? La frase cayó como una bomba. Rebeca, acorralada, no pudo sostener la mirada. Andrés sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El impacto fue brutal. La familia, que ya veía a Rebeca con desconfianza, la observó con indignación. Camila,
con su característico control, solo tomó un sorbo de su vino y esperó la reacción de Andrés. Y no tuvo que esperar mucho. ¿Es cierto?, preguntó él, su voz más baja de lo habitual, como si temiera la respuesta. Rebeca intentó negar, pero la desesperación la traicionó. No es tan simple, Andrés. Yo tenía mis razones. Martín soltó una carcajada amarga. Las mismas razones con las que me vaciaste las cuentas y huiste como una ladrona. El rostro de Andrés pasó del asombro al enojo. De repente, cada duda, cada sospecha, cada pequeña mentira encajó en su lugar. Rebeca nunca había sido un accidente en su vida. Era una cazadora. Y él, un estúpido que había caído en su juego. Dios, qué imbécil fui, murmuró. Y en ese instante, por primera vez en semanas, miró a Camila. No como su esposa traicionada, sino como la mujer que había sabido todo antes que él. Ella, con la serenidad de siempre, le sostuvo la mirada y simplemente sonrió. Rebeca, viendo que su castillo de mentiras estaba cayendo, hizo lo único que le quedaba. Corrió hacia la puerta, dispuesta a huir antes de que alguien pudiera detenerla. Pero Camila, sin moverse de su sitio, la detuvo con un simple susurro. Si te vas ahora, harás que todo sea peor. La frase, dicha con una calma inquietante, congeló a Rebeca en su sitio. Y Andrés, que había creído ser el titiritero de esta historia, finalmente entendió que nunca había sido más que un peón en un juego que ni siquiera sabía que estaba ocurriendo. El silencio tras la revelación de Martín era ensordecedor. La verdad había explotado en medio de todos, dejando a Rebeca sin margen de maniobra. Andrés aún intentaba procesarlo. La mujer con la que había arriesgado su matrimonio, con la que había humillado públicamente a Camila, era una estafadora. No cualquier estafadora, la exesposa de Martín, un hombre que claramente no estaba allí solo para exponerla, sino para recuperar lo que le había sido arrebatado. Camila, en su elegante quietud, simplemente observaba cómo la tormenta se desataba a su alrededor. Rebeca, con los ojos nublados por el miedo, intentó recomponerse. No es lo que parece, dijo en un susurro tembloroso. Pero su voz carecía de convicción. Nadie le creyó. Martín, con una expresión de triunfo contenido, sacó un sobre de su chaqueta y lo arrojó sobre la mesa. Papeles, transferencias, pruebas de todo lo que robaste. Me tomó años rastrearte, pero tarde o temprano, siempre se comete un error. Andrés miró las hojas con el ceño fruncido. ¿Cómo pude ser tan ciego?, pensó con rabia. Rebeca, acorralada, buscó apoyo en él, pero esta vez, Andrés no le devolvió la mirada. Camila no necesitó decir una sola palabra. Andrés lo comprendió en ese instante. Ella ya sabía. Siempre supo. Y lo dejó caer en la trampa con la misma paciencia con la que se espera que un pez muerde el anzuelo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No solo por la traición de Rebeca, sino por darse cuenta de que su esposa nunca había sido la ingenua que él imaginó. Camila había jugado su propia partida desde el principio. Y ahora, con la evidencia sobre la mesa, el jaque mate estaba servido. Andrés, por primera vez en su vida, se sintió impotente. Camila, ¿desde cuándo sabías esto?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Ella lo miró con una dulzura exasperante, como quien explica algo obvio. Desde antes de que decidieras convertirme en el hazmerreír de tu familia. Andrés apretó los dientes. Cada palabra era un recordatorio de su propio error. Miró a Rebeca, aún esperando que él hiciera algo por ella. Pero no tenía más fuerzas. No después de descubrir que no solo había sido un traidor, sino también un idiota. Martín no planeaba alargar el espectáculo. Rebeca, podemos hacer esto de dos maneras, por las malas o por las peores. La tensión era insoportable. Rebeca se abrazó a sí misma, como si intentara encontrar una salida en medio del laberinto en el que se había metido. Camila la observó con una mezcla de lástima y desprecio. No importa cómo lo niegues. Se acabó. Sus palabras fueron un golpe definitivo. No había escapatoria. Rebeca estaba acorralada y lo sabía. Pero, cuando todo parecía resuelto, ella hizo su último movimiento. Con una expresión de súplica ensayada, miró a Andrés con ojos llorosos. Estoy embarazada. La frase cayó como una bomba. El tiempo pareció detenerse. Martín frunció el ceño, Camila enarcó una ceja con incredulidad, y Andrés sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. ¿Qué?, preguntó con un hilo de voz. Rebeca tomó aire.
Estoy esperando un hijo tuyo. De pronto, lo que había sido una caída sin red se convirtió en un nuevo dilema. Camila soltó una carcajada suave, sin una pizca de alegría. Vaya, qué conveniente. Martín no se molestó en ocultar su desprecio. Lo has hecho antes, Rebeca. ¿Cuántas veces vas a usar la misma mentira? Andrés no sabía qué creer. Todo indicaba que se trataba de una desesperada jugada de último minuto, pero, ¿y si era verdad? No podía ignorarlo, no después de todo lo que había sucedido. Miró a Camila en busca de una señal, pero su esposa solo lo observó con la misma calma de siempre. Esta vez, él debía decidir solo. El anuncio de Rebeca congeló la habitación. Su voz temblorosa, su mano en el vientre, todo era tan calculado que resultaba sospechoso. Martín la miró con una mezcla de desprecio y fastidio, como si estuviera presenciando la repetición de una escena que ya había vivido. Camila, por su parte, no se inmutó. ¿De cuántas semanas dices que estás?, preguntó con una amabilidad escalofriante. Rebeca dudó un segundo, pero se apresuró a responder, casi 2 meses. Andrés sintió que su cabeza iba a explotar. Dios, ¿y si es cierto?, pensó. Pero algo en su interior le decía que no podía confiar en nada de lo que esa mujer dijera. La noticia se esparció como pólvora. En cuestión de horas, toda la familia sabía que Rebeca estaba embarazada de Andrés. La madre de él, que nunca la había aceptado, ahora se encontraba en un dilema moral. Un hijo es un hijo, Andrés. No puedes darle la espalda, le dijo con gravedad. Andrés se pasaba las manos por el cabello, incapaz de procesar la situación. No sé si es verdad, mamá, murmuró. Tengo que averiguarlo. Camila, que había estado en silencio, lo miró con una expresión burlona. Qué curioso, ahora sí necesitas pruebas para creer en algo. Andrés intentó no reaccionar, pero la ironía de Camila lo atravesó como un puñal. Lo sabía. Sabía que Rebeca podía estar mintiendo. Pero si había un mínimo de posibilidad de que fuera cierto, no podía ignorarlo. Fue entonces cuando Camila tomó la decisión de intervenir. No voy a dejar que uses a un niño como una estrategia, le dijo a Rebeca en privado. Vamos a hacerte un examen. La otra mujer tragó saliva. Eso no es necesario, respondió nerviosa. Si lo es, sentenció Camila. Tú misma dijiste que estás de casi 2 meses. Así que no debería haber problema en comprobarlo, ¿verdad? Rebeca se sintió acorralada. Si se negaba, todos dudarían de ella. Si aceptaba, Camila tenía los medios para descubrir la verdad. Durante días, intentó evadir el tema, asegurando que no quería exponerse a estrés por el bien del bebé. Pero Andrés, empujado por la presión de su familia y, sobre todo, por su propia culpa, exigió que se hiciera el examen. No puedo asumir esta responsabilidad sin estar seguro, le dijo, con el ceño fruncido. Rebeca fingió sentirse ofendida, pero por dentro, supo que el juego había terminado. El día del examen llegó. Camila se aseguró de que fuera un médico de confianza quien supervisara el proceso. Andrés, inquieto, se paseaba de un lado a otro mientras esperaban los resultados. Martín, que observaba todo desde la distancia, cruzó los brazos con aire satisfecho. No aprenderás nunca, ¿verdad?, le dijo a Rebeca en voz baja. Ella lo fulminó con la mirada, pero no respondió. Cuando finalmente el doctor apareció con el sobre en mano, la tensión en la sala se volvió insoportable. Señorita Rebeca, comenzó, con un tono neutral. Los análisis muestran que no está embarazada. Silencio. Un vacío absoluto se apoderó de la habitación. Andrés sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su madre palideció. Camila se limitó a soltar un suspiro, como si hubiera sabido la verdad desde el principio. Pero el que más disfrutó el momento fue Martín, que dejó escapar una risa sarcástica. Y ahí tienes tu respuesta, Andrés. Rebeca abrió la boca para hablar, pero no hubo palabras que pudiera decir. La mentira había sido expuesta. Su última carta se había quemado frente a todos. Camila se acercó a Andrés, con una calma desquiciante, y le susurró al oído, ahora es tu turno de decidir. Y en ese instante, Andrés entendió lo que ella quería decir. No se trataba solo de lo que haría con Rebeca. Se trataba de lo que haría consigo mismo. ¿Seguiría hundiéndose en las decisiones que lo llevaron hasta allí, o finalmente tomaría el control de su propia historia? Miró a Rebeca una última vez, pero ya no había amor, deseo ni culpa. Solo vacío.
Andrés sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La mentira de Rebeca había sido expuesta frente a todos, y con ello, su propia credibilidad se desplomaba. La mujer por la que había arriesgado su matrimonio, a la que había defendido contra su propia familia, lo había manipulado sin el más mínimo remordimiento. Miró a su alrededor, su madre evitaba su mirada, su hermana Valeria lo observaba con desaprobación y Camila simplemente lo miraba con una serenidad que lo desarmaba. Ella nunca lo había necesitado para nada, y ahora, menos que nunca. Pero el golpe final vino de Martín. Siempre haces lo mismo, Rebeca, dijo con tono burlón. Cuando te ves acorralada, finges estar embarazada. Lo hiciste conmigo, y ahora con él. ¡Qué patético! Rebeca intentó replicar, pero su voz se quebró. No entiendes, no tenía otra opción, murmuró. Siempre tienes opción, sentenció Camila, su voz más firme que nunca. Andrés apretó los puños. No podía soportar la humillación, el hecho de que todos estuvieran viendo cómo su mundo se derrumbaba. Pero, ¿realmente era su mundo, o solo una ilusión construida sobre su propio ego? Rebeca intentó aferrarse a Andrés. Podemos resolver esto, amor. No me dejes sola, suplicó con lágrimas en los ojos. Pero él ya no la veía de la misma manera. Se apartó de su toque como si su piel le quemara. No te atrevas a llamarme así, murmuró, su voz contenida por la rabia. Usaste a todos, jugaste conmigo, con Martín, con mi familia. No hay nada que resolver. La frialdad de sus palabras fue peor que cualquier grito. Rebeca lo supo en ese instante, Andrés ya no era su salvavidas. Estaba sola. Pero el problema de Andrés no terminaba con Rebeca. Ahora tenía que enfrentarse a lo que quedaba de su vida. Había perdido su matrimonio, su prestigio dentro de la familia y, lo peor de todo, el respeto de sí mismo. Caminó hacia Camila con un peso insoportable en el pecho. Sé que no hay forma de arreglar lo que hice, pero quiero decirte algo, comenzó, con voz ronca. Camila lo observó con la paciencia de quien ya sabe cómo va a terminar la conversación. No necesito tus disculpas, Andrés, respondió sin dureza, pero sin ninguna intención de consolarlo. Andrés pasó una mano por su rostro, sintiéndose más agotado de lo que jamás había estado. No es solo una disculpa. Quiero que sepas que nunca pensé en lo que esto te haría, admitió, con una honestidad brutal. Te fallé de todas las formas posibles. Y aunque no me perdones, quería decirlo. Camila inclinó la cabeza levemente, como evaluando sus palabras. Finalmente, habló, no necesito perdonarte para seguir adelante. Pero me alegra que finalmente lo entiendas. Andrés sintió que esas palabras eran su verdadera condena. No había odio en su voz. Solo el eco de una historia que ya no tenía arreglo. Mientras tanto, Rebeca intentaba escapar de la situación. Pero Martín no iba a permitirlo. Ni se te ocurra desaparecer otra vez, advirtió con frialdad. Esta vez, pagarás por lo que hiciste. Rebeca, desesperada, intentó negociar. Podemos llegar a un acuerdo. No tienes que arruinarme. Martín soltó una carcajada sarcástica. ¿Arruinarte? Te lo ganaste sola, cariño. Y con eso, la suerte de Rebeca quedó sellada. Andrés lo observó todo desde la distancia, sintiéndose un extraño en su propia historia. Las horas pasaron y la casa quedó en un silencio incómodo. Andrés se quedó en la sala, sin fuerzas para moverse, viendo la sombra de la mujer que había perdido desaparecer escaleras arriba. Camila no había hecho ningún escándalo. No había gritado, ni destrozado nada. Simplemente había sido testigo de su caída. Y eso era mucho peor que cualquier enfrentamiento. Finalmente, la vio detenerse en el último escalón, girar la cabeza levemente y decir, espero que, al menos, aprendas algo de esto. Luego, desapareció en la oscuridad del pasillo. Andrés cerró los ojos y soltó un suspiro pesado. Por primera vez en su vida, no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. El silencio tras la caída de Rebeca no duró mucho. Había perdido su única carta con el falso embarazo, pero eso no significaba que estaba dispuesta a rendirse. Andrés la había rechazado, Martín la tenía acorralada y Camila simplemente la había despojado de cualquier posibilidad de control. Pero una mujer como ella no desaparece sin más. Si iba a caer, no lo haría sola. Esa misma noche, mientras la casa dormía en una aparente calma, Rebeca tomaba su siguiente decisión. No había terminado con ellos.
Al día siguiente, la noticia estalló. De alguna manera, un documento comprometedor sobre Andrés apareció en la prensa. Un informe financiero que lo vinculaba a negocios turbios dentro de la empresa de su familia. Andrés se enteró cuando su teléfono comenzó a sonar sin parar. Su madre, su abogado, sus socios, todos querían respuestas. Dime que esto es una broma, le exigió Valeria, su hermana, con el rostro desencajado. Andrés miró la pantalla de su teléfono con incredulidad. Yo no hice esto, murmuró. Pero nadie parecía convencido. Camila, por su parte, no tardó en atar los cabos. No había sido una coincidencia. Esto era una jugada desesperada de Rebeca. Si ella caía, se aseguraría de arrastrar a Andrés con ella. Martín, al enterarse del escándalo, no se sorprendió en lo más mínimo. Siempre tiene un plan B, comentó con una frialdad cortante. El problema es que Andrés fue demasiado ingenuo para verlo venir. Camila suspiró, observando el caos que se desataba a su alrededor. Sabía que Andrés no era un santo, pero también sabía que él no era lo suficientemente astuto como para haber hecho lo que la prensa insinuaba. Rebeca, por supuesto, no tardó en hacer su jugada más baja. Apareció en la casa de Andrés con su mejor actuación de víctima. No quería que esto pasara, dijo con una voz cargada de dramatismo. Pero tú me empujaste a esto. Andrés sintió la ira subirle por la garganta. ¿Me estás diciendo que tú filtraste esto? Rebeca le sostuvo la mirada con un atisbo de desafío. No tenía opción. Me dejaste sin nada, Andrés. Martín, que había estado en la sala, soltó una risa seca. Parece que ahora sí te muestra su verdadera cara. Pero Rebeca no había ido solo a confesar. Tenía una oferta. Puedo arreglar esto, dijo, con una seguridad inquietante. Puedo limpiar tu nombre, si me das lo que quiero. Andrés la miró con desprecio. ¿Y qué quieres, Rebeca? Ella entrecerró los ojos y sonrió. Un acuerdo. Quiero dinero, quiero desaparecer de esto sin problemas. Si me das lo que pido, haré que toda esta historia se esfume. El descaro de sus palabras era escalofriante. De lo contrario, Andrés, esto solo es el comienzo. Camila, que había permanecido en silencio, finalmente habló. No tienes idea de con quién estás jugando. Rebeca la miró con burla. Ay, Camila, por favor. No eres una amenaza para mí. Pero Martín, que la conocía mejor que nadie, intervino con un tono sombrío. Tú tampoco sabes con quién te metiste. La tensión en la habitación era tan densa que resultaba difícil respirar. Camila sacó un sobre de su bolso y lo arrojó sobre la mesa. Parece que olvidaste que no eres la única que puede jugar sucio. Rebeca lo abrió y, por primera vez, su seguridad se resquebrajó. ¿Dónde conseguiste esto?, tartamudeó. No soy la única que sabe investigar, respondió Camila con calma. A diferencia de ti, yo me aseguré de tener pruebas antes de hacer mi movimiento. Andrés miró los documentos sin comprender. Lo que vio lo dejó sin aliento. Era una prueba irrefutable de todas las transacciones fraudulentas de Rebeca, evidencia suficiente para arruinarla de verdad. Juego terminado, murmuró Martín, disfrutando del espectáculo. Rebeca sintió como el suelo se le escapaba de los pies. Había sido vencida, pero se negaba a aceptarlo. No me hundiré sola, siseó con veneno en los ojos. Camila, con su característico aplomo, la miró fijamente. Eso es lo que vamos a ver. Y en ese momento, Rebeca comprendió que estaba realmente perdida. Las consecuencias del escándalo cayeron sobre Andrés como una luz. Su nombre estaba en todos los titulares, su reputación se desmoronaba a una velocidad aterradora y, lo peor de todo, la sombra de la duda lo envolvía por completo. Aunque no había cometido el fraude que Rebeca había filtrado, eso ya no importaba. En el mundo de los negocios, la percepción lo era todo, y ahora él era visto como un hombre corrupto y caído en desgracia. Lo que más le dolía no era el daño financiero, sino la sensación de que lo habían derrotado en su propio juego. Su madre, que siempre había defendido a su hijo, esta vez no tenía palabras de consuelo. No puedo creer que hayas arruinado todo por una mujer así, le dijo con decepción. Andrés no respondió. ¿De qué servía justificarse? Había sido él quien había permitido que Rebeca entrara en su vida, que destrozara su matrimonio y que, al final, lo aplastara con una facilidad humillante. Se miró al espejo y por primera vez no vio al hombre confiado que solía ser. Vio a alguien que había sido superado en cada movimiento.
Pero la humillación no terminó ahí. Valeria, su hermana, lo enfrentó con una dureza que nunca antes había visto en ella. No me interesa si eres culpable o no, le espetó. Lo único que sé es que destruiste nuestra familia, convertiste mi boda en un circo y nos arrastraste a todos a tu desastre. Andrés apretó la mandíbula. No tenía excusas. Por más que quisiera, nada de lo que dijera podía cambiar lo que había sucedido. Nunca pensé que diría esto, pero, te lo mereces, concluyó Valeria antes de alejarse. Rebeca, en cambio, desapareció. No sin antes asegurarse de llevarse lo que pudo. Andrés descubrió que había vaciado una de sus cuentas antes de que pudiera reaccionar. Su abogado le dijo que la demanda contra ella estaba en proceso, pero Andrés ya no tenía energía para seguir peleando. Déjalo, murmuró, derrotado. No vale la pena. Martín, al escuchar eso, soltó una carcajada seca. Vaya, qué fácil te rendiste. Andrés lo fulminó con la mirada, pero Martín solo sonrió. Supongo que ahora entiendes lo que se siente ser engañado. Pero la humillación final llegó cuando Camila se presentó con los papeles del divorcio. No había rabia en su rostro, ni siquiera rencor. Solo determinación. No voy a esperar a que firmes, Andrés, dijo con frialdad. Esta es la última vez que te pido algo. Andrés tomó los papeles con manos temblorosas. Sabía que este momento llegaría, pero enfrentarlo era diferente. Miró a su esposa, la mujer a la que había traicionado, la única persona que realmente había creído en él alguna vez. ¿Es esto lo que quieres?, preguntó con voz baja. Camila sostuvo su mirada con serenidad. Lo que quiero es ser libre de ti. Andrés sintió un nudo en la garganta. No había lágrimas en los ojos de Camila, porque ya lo había llorado todo. Ella había esperado este momento con la paciencia de alguien que sabía que el final era inevitable. Fírmalo, Andrés, insistió, sin un atisbo de duda en su voz. Y él, con el peso de su derrota sobre los hombros, tomó la pluma y estampó su firma. Con ese trazo, su vida con Camila quedó oficialmente en el pasado. Cuando ella se marchó, Andrés se quedó solo en la casa que alguna vez fue su hogar. El eco de su propia respiración era lo único que rompía el silencio. Miró a su alrededor y se dio cuenta de lo irónico que era todo. Había creído que tenía el control, que podía manejar las consecuencias de sus actos, que siempre saldría ganando. Y ahora, estaba en la ruina, no solo financiera, sino emocionalmente. Martín tenía razón, ser engañado dolía. Pero lo que dolía más era darse cuenta de que lo había perdido todo por su propia estupidez. Camila salió de aquella casa sin mirar atrás. No había nada que rescatar. El divorcio no era una pérdida, sino una liberación. Durante años, había sido la esposa ejemplar, la que soportaba en silencio. Pero ahora, el silencio le pertenecía. Y, por primera vez, no era resignación. Era paz. La noticia corrió rápido. Algunos la miraban con lástima, otros con sorpresa. Camila sonreía. No era una víctima. Si alguien había ganado, era ella. Andrés se había destruido solo, y ella simplemente lo dejó caer. No hubo venganza, solo la satisfacción de verlo enfrentar las consecuencias de sus actos. Entonces, recibió una llamada. Camila, quiero proponerte algo. La voz de Martín era inconfundible. Una oferta que cambiará tu vida. Se reunieron en un café elegante. Tienes una mente brillante, le dijo. Quiero que trabajes conmigo. Camila lo estudió en silencio. ¿Y qué ganas tú con esto? Martín sonrió. Un buen socio siempre es una inversión a futuro. La oferta era tentadora. No respondió de inmediato. Necesito pensarlo. Martín asintió. No tardes demasiado. Las oportunidades no esperan. Y se marchó, dejando a Camila con una decisión en sus manos. Miró la ciudad y, por primera vez, sintió que su historia realmente estaba por comenzar. Camila aceptó la oferta de Martín, pero con sus propias condiciones. No voy a saltar de una jaula a otra, dejó claro. Martín sonrió. Eso es exactamente lo que quiero de ti. La independencia estaba en sus manos, pero sabía que todo tenía un precio. Mientras tanto, Andrés enfrentaba su caída. Su apellido ya no valía nada, y su mundo se desmoronaba. En un acto de desesperación, le envió un mensaje a Camila: necesito verte. Ella leyó la notificación y simplemente dejó el teléfono sobre la mesa. Andrés ya no formaba parte de su vida.
Los meses pasaron y Camila construyó su propio camino. Su apellido dejó de estar ligado a Andrés, y ahora, su nombre tenía peso propio. Pero la libertad tenía sus riesgos. Martín se convirtió en un aliado clave, aunque su cercanía despertaba preguntas. Solo asegúrate de confiar en la persona correcta, le advirtió. Justo cuando creyó haber dejado todo atrás, Martín apareció con noticias inquietantes. Hay algo que necesitas saber, dijo con seriedad. No todo está enterrado como crees. Un escalofrío recorrió la espalda de Camila. Su pasado aún no la había soltado. No todo está enterrado como crees, le advirtió Martín. Camila tomó el sobre que él le entregó y, al leer su contenido, sintió un escalofrío. ¿Qué es esto?, preguntó. Martín sostuvo su mirada. Mi historia. Ahora decides qué hacer con ella. Camila sabía que en este mundo nadie era completamente limpio. Si esperas que me asuste, perdiste el tiempo, respondió. Martín sonrió. Eso es lo que quería oír. Mientras tanto, Rebeca, sin aliados ni poder, seguía alimentando su venganza. Andrés, por su parte, entendió que el pasado no volvería. Camila ya no pensaba en él. Pero su paz no duró mucho. Recibió una llamada inesperada. Necesitamos hablar. Es urgente. Camila suspiró. Sabía que el pasado no la soltaría tan fácil. Camila contestó la llamada con cautela. Dime rápido. La voz al otro lado titubeó. Es sobre Rebeca. No ha desaparecido. Camila cerró los ojos un instante. Por supuesto que no. Sabía que esa mujer no se iría sin pelear. Martín apareció poco después. ¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar?, preguntó. Camila lo miró fijamente. Tan lejos como sea necesario. La guerra aún no terminaba, y ella lo sabía. Mientras tanto, Andrés recibía la visita de su abogado. Tu situación es delicada, le dijo. Si no actúas pronto, lo perderás todo. Pero Andrés ya había perdido lo más importante, su identidad. Camila, por otro lado, estaba ante su última gran decisión. ¿Seguiría adelante o se dejaría atrapar por el pasado? Sabía que una vez que cruzara la última línea, no habría vuelta atrás. Y entonces, recibió la última pieza del rompecabezas. Un sobre, sin remitente. Dentro, una sola frase, el final depende de ti. Camila miró el sobre por última vez antes de guardarlo. No necesitaba más pruebas. Sabía qué camino tomar. Su futuro estaba frente a ella, y esta vez, no dejaría que nadie decidiera por ella. Andrés, en cambio, enfrentaba su ruina definitiva. Sus antiguas conexiones le dieron la espalda, y por primera vez, entendió lo que significaba estar realmente solo. Todo lo que toqué, lo destruí, pensó. Pero ya era tarde para redimirse. Martín se despidió con su enigmática sonrisa. El poder es una elección, le dijo a Camila. Y tú elegiste bien. Ella no respondió. Sabía que él siempre jugaría su propio juego. Rebeca, por su parte, desapareció. Tal vez planeara su regreso, tal vez no. Pero ya no importaba. Camila no tenía tiempo para mirar atrás. El sol se alzaba cuando cerró la puerta de su nueva casa. Era libre. Finalmente, libre. Las traiciones y los secretos siempre salen a la luz de la manera más inesperada. Pero, ¿qué pasa cuando quien cree tener el control termina siendo quien más sufre las consecuencias? La historia que acabas de ver es un claro ejemplo de que las cosas no siempre salen como uno planea. Y hablando de giros inesperados, ¿te imaginas que un esposo te prohíba entrar en tu propia casa? Pues en el próximo video descubrirás cómo una mujer, que parecía estar en la peor situación, logró darle la vuelta al juego de la forma más sorprendente. No te lo pierdas, te dejo aquí en la pantalla final el video. Mi marido me prohibió entrar en mi propia casa, pero al día siguiente, recibió una sorpresa. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.